Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de Paislo, Radio Mía, Radio La Mena, Despierta FM y Radio Vida. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Un Política Podcast especial de nuevo con los aquí de su cueva. No, mentira, estamos por teléfono nomás. ¿Cómo estás, Cristian Lobo? Hola, Rocío, gusto de saludarte. Gracias por la invitación a participar de este Política Podcast. Sí, la verdad es que hoy día ninguno de nuestros panelistas oficiales podía y algunos traté de conseguir a alguien más que me acompañara, pero debo reconocer que estaban bastante congojados y muchos corriendo porque iban a estar hoy día a las 11:30 en el ex Congreso Nacional esperando al cuerpo del expresidente Piñera, y creímos que valía la pena hacer un podcast especial y por eso dijimos hagámoslo nosotros juntos. Así que veamos cómo nos salimos. Sí, principalmente porque hemos visto desde que se supo de la noticia del accidente y luego ya se corroboró el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, como muchos empezaron a reaccionar, empezaron a tener declaraciones, condolencias por supuesto, y también vimos una respuesta de parte de la ciudadanía bastante particular, en el sentido que fue espontánea. Se acercó con banderas a los lugares donde se estaba realizando el procedimiento, incluso de rescate del cuerpo, y luego esto se traslada a las calles, la salida del vehículo, y luego hasta el frontis del Servicio Médico Legal en Valdivia, donde fue trasladado finalmente el cuerpo. Creo que lo que más llamativo aquí en el ámbito político es que obviamente se esperaban palabras de congoja, y así fue desde la derecha, desde la centro derecha, y lo que empezó a llamar la atención desde el mundo ya de la izquierda fue como, y encabezado esto por el presidente Piñera, en una condición bien particular que queremos decir que y se ha resaltado como en un acto propio de Estado, él reconoce y establece 3 días de duelo. Tiene palabras bastante generosas para con el expresidente Piñera, y lo digo consciente de lo que estoy diciendo porque recordemos que cuando era diputado el presidente Boris fue bastante duro con él, incluso, y corrígeme, tú tienes mucha mejor memoria, Rocío, en ese sentido, hubo una votación ahí que hubo en el Congreso en contra de Sebastián Piñera, donde en pleno estallido social hace en contra de Sebastián Piñera, incluso ya en campaña tuvo fuertes frases con Piñera, incluso pensando en llevarlo a la justicia. Entonces, luego él, en este discurso donde anuncia los 3 días de duelo, ya cambia el tono y lo reconoce como un demócrata, y de ahí para adelante también vimos reacciones de otras figuras políticas de mucha data. No sé cómo lo viste tú con este tema de las reacciones políticas. Sí, bueno, de cierto sector de las personas que trabajaron con él, como les comentaba, yo traté de conversar con alguno de ellos y estaban súper sentidos. De hecho, cuando lo conversábamos de cuáles habían sido las reacciones, tú me decías, muchos lloraron en vivo cuando lo escucharon. Nosotros estábamos juntos, para los que no sabían, junto con Alicia y todo, cuando supimos primero que se había caído el helicóptero y que después se cayó, que se pensaba que en ese minuto no teníamos la certeza de que había sido el presidente Piñera el que estaba hundido en el helicóptero, y fue bastante choqueante. Yo creo que hay varias personas que quedaron bien para adentro con esto. Por un lado la fragilidad de la vida y lo otro lo que un exmandatario como él, con la fuerza que tenía Sebastián Piñera, tuviera una muerte así. Yo creo que a varios me marcó, a mí me impactó que alguien pudiera terminar así, lamentablemente. Después tuvimos más conocimiento de lo que había pasado y algunas frases de Magdalena Piñera, que ella decía que iba en el helicóptero y que les dijo que saltaran, que saltaran primero y que él iba a seguir para que no les cayera el avión y murieran todos. ¿Sí? Bueno, habla un poco de quién era el mandatario finalmente y qué importancia tenía a su alrededor. Y frente a lo que dice el presidente Boris, que actualmente, bueno, fue bastante sobrio, ya él había dado un vuelco dentro del discurso hacia el presidente, como bien señalabas tú, cuando era candidato a la presidencia, cuando era diputado, a cuando es mandatario ahora. Quizás se dio cuenta de lo difícil que es gobernar y que no era tan sencillo como él pensaba, y que no era un tema de que Sebastián Piñera no tuviese la voluntad de hacer los cambios, sino que era mucho más complejo de lo que él pensaba. Dentro de esto he leído varias columnas hasta ahora, una que les recomiendo leer bastante y que creo que te estaba leyendo el pensamiento, Cristian Lobo. A ver.
cuando lo escribió, es Pablo Ortúzar Madrid. ¿Leíste tu columna? No he tenido tiempo de revisar columnas. Justamente esa es la parte que no he hecho el día de hoy, lo reconozco. Ya, y aquí, bueno, yo te apoyo. Pero, mira, es como lo mismo que estás diciendo. Dice, pocos hechos me han marcado políticamente más que la forma de hacer oposición brutal y deshonesta que llevó al actual gobierno al poder. Es algo imperdonable que todavía no logro ordenar ni procesar por completo racionalmente. Justamente lo que estábamos conversando. Está que no le reconocieran nada. O sea, que en verdad fueron brutales con Sebastián Piñera. Ahora dicen que el presidente Boric no lo dejan gobernar. Sin embargo, ha sido uno de los que más leyes ha sacado ahora. Bueno, que digan ahora que Piñera fue un gran demócrata con los comunistas que trataron por todos los medios de derrocarlo en el 2019 adentro del gobierno y con el Frente Amplio, que hizo una canallada tras otra durante la pandemia, a la cabeza me produce una sensación indefinible pero cercana al asco. Mucha gente me pregunta por qué tanta dureza con el Frente Amplio y que cuándo volverá el ánimo dialogante. Yo no lo tengo claro, pero la muerte del expresidente, del que no fui un gran adherente político, me recordó el origen del problema. Nunca le reconocieron nada, ni la reconstrucción, ni el rescate de los mineros, ni la reactivación económica en el primer gobierno, ni el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, ni su compromiso democrático intachable, ni el manejo ejemplar de la pandemia. Nunca reconocieron del todo que fuera legítimo un presidente democráticamente electo si es que era de derecha. Gran espíritu democrático han exhibido. Y crisis tras crisis, incluyendo los terribles incendios de ahora, han demostrado que en la gestión del desastre, en salvar patrimonio y vidas, no le llegan ni a los talones. Grandes frutos han cosechado. Murió un mandatario al que le debían disculpas y la historia, por sí sola, no los absolverá. El diálogo y la buena convivencia volverán cuando se den cuenta de lo que hicieron y pidan perdón al país completo. Pablo Ortúzar, ¿qué te parece? Sí, bueno, también es algo duro. Mira, más de una ocasión la semana pasada cuando estuve reemplazándote junto con Fabián en algunos capítulos, yo mencionaba que la política tiende a crear como unas reglas paralelas. Esto y una explicación muy propia que uno suele escuchar en los políticos. No, es que esto es política. Las mismas reglas que suelen también este mundo paralelo del fútbol, esto del fútbol. Como si los códigos, los principios valóricos cambiaran y se viviera una realidad paralela. A eso me refiero. Entonces, en la política se acostumbra a frases muy grandilocuentes, muy duras, y luego se cambia a frases mucho más acomodadas, mucho más serenas. Incluso muchos de nosotros que hacemos prensa sabemos que luego estos contrincantes que pareciera que cuando se van a ver se van a golpear, finalmente en el punto de prensa y en la tranquilidad cuando las cámaras bajan, los grabadores se apagan, la verdad siguen bastante bien. Entonces, no es de extrañar, sí, es una respuesta dura, mensajes duros, pero por cierto que en lo que concuerdo con él es en esto que no se le reconoció nada y que en las palabras del día de hoy el oficialismo se le está reconociendo. De partida, Boris nombra tres cosas, que es su empeño con el tema del COVID, está el tema de... ahí se me fue. El COVID, los mineros y la reconstrucción. Entonces, esas tres cosas él las resalta. Y es llamativo. Mira, también otra persona que llamó la atención, tiene una figura también en el gobierno, que es la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que se encuentra de vacaciones. Se le recordó un tweet de hace tiempo cuando ya está en el Congreso, dice: Piñera ha dañado al país en más de una ocasión. Como Congreso no podemos permitir que continúe la impunidad de los poderosos. Pues bien, el día de ayer en la tarde, eso a las 5:40, dijo en su Twitter, actual X, lamento profundamente la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos, amigos y cercanos y a su partido. Hasta un momento de dolor por un accidente tan triste y repentino. Quien fue 2 veces electo presidente de Chile tendrá los honores y reconocimientos que se merece. Mis pensamientos están especialmente con Cecilia, su compañera de vida, sus hijas e hijos, su familia. Creo que eso es justamente lo que está pasando en redes sociales. Hay gente que le agradece el gesto y hay gente que la está condenando por el tweet que acabo de mencionar anteriormente cuando ya estaba en el Congreso. Hay más reacciones de este tipo, pero a mí lo que me llamó la atención fue de un exdiputado republicano, de apellido alemán, se me fue justamente ahora el nombre, que él dice que tuvo diferencias con el presidente Piñera, principalmente porque no apoyó a Carabineros, y que lamenta obviamente la muerte de un ser humano, pero que eso una cosa no quita como la otra, dice algo así. Voy a buscarlo con mayor detalle. Pero ¿No es Kaiser? ¿Johannes Kaiser? Sí, Johannes, exactamente. Entonces por ahí está su Twitter, lo voy a buscar, y el tema es que es llamativo cómo van respondiendo las figuras políticas, cómo se van acomodando y cómo
de alguna forma establece a ver cómo lo podemos decir, una nueva línea que muestra la figura del expresidente Sebastián Piñera. Lo mencionaba, y debes recordarlo tú mejor que yo, Rocío, con respecto a las palabras que tuvo Gloria Hood con el expresidente cuando trabajaron ellos 8 años, ¿no? Si mal no recuerdo, y ella explicaba su forma de ser, que a vista afuera era bastante obsesivo, pero en mala estoy hablando en ese sentido, pero por dentro eso era bueno, y le exigía mucho y se inmiscuía mucho, demasiado, tal vez para algunos, en los ministerios y en las decisiones. Sí, ahí ella fue subsecretaria de Transporte durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, donde estaba Pedro Pablo Errázuriz como ministro, y después asumió y se mantuvo durante todo el gobierno de Sebastián Piñera como ministra de Transporte. Efectivamente, y yo te comentaba al inicio que me había costado encontrar a alguien que trabajara con él porque, o sea, que quisiera hablar y que estaba mucho acongojado, porque para muchos, y de hecho si uno lee la columna que escribe en el libro Pauline Cantor, que ella fue ministra de Deporte también, él fue una persona que trajo a varios técnicos y les mostró lo que se podía hacer desde el servicio público. Sí. Y yo creo que Gloria Hood fue una de esas personas. Y varios de ellos estaban huérfanos de partido, pues no se sentían identificados ni con Renovación Nacional ni con la UDI, y por eso se forma Evópolis, finalmente. Ese es el origen, que son una serie de independientes que entraron a trabajar en el primer gobierno de Sebastián Piñera y crean el partido. Entonces, varias de las personas que yo conozco trabajaron directamente con él y entendieron lo público a través de sus ojos. Entonces, los marcó mucho este sentido del deber, y es parte de las palabras que ocupa también Pauline Cantor en esta columna, donde ella habla de este sueño que tenía para el país Sebastián Piñera, y que yo encuentro que es de mucha mezquindad de algunas personas que celebraban algunos días ayer su fallecimiento, porque yo veo que a pesar de las diferencias que uno puede tener en formas, que se agradecen ese gesto del presidente Boric, de no compartir de repente la visión, sí fue una persona que dedicó mucho a trabajar por el país. Entonces ahí hay que hacer esos reconocimientos respecto a su figura. Sí, solamente una precisión. Recordemos que estamos dentro de un medio informativo, hay que tratar de ser lo más preciso posible. Johannes Kaiser, lo que mencionaba yo hace un momento atrás, dijo el que le dio la espalda a los militares carabineros fue Piñera, lamento su muerte desde un punto de vista humano, pero no merece una beatificación política. Esa era la frase que dijo Johannes Kaiser dentro de todas las reacciones que ha habido. Y ahora vuelvo a lo que tú mencionabas, y la otra persona que resaltó también sus condiciones humanas fue en particular, recordemos el pasado que tuvo el encontrón, la Radio Kioto, Evelyn Matei, Sebastián Piñera. Si no lo sabe, está hasta en la Wikipedia el hecho de la Radio Kioto. Y se le vio muy afectado el día de ayer y manifestó diciendo que era un gran ser humano, en el sentido de que estaba muy preocupado de todo su equipo, de toda la gente que trabajaba con él, con todos sus cercanos, con la gente del partido, y si se enteraba de que alguien estuviese enfermo, pasando por un mal momento, iba inmediatamente en su ayuda. Tanto así que y bueno, no solamente lo dijo ella, lo hicieron varios, que había hecho algunos llamados a sus cercanos, todos aquellos que han estado en la reconstrucción del país en desastres anteriores y que han estado en su gobierno, para que traspasen ese conocimiento al gobierno actual para ir en ayuda de las personas damnificadas por los incendios en Valparaíso y Viña del Mar. Entonces, esas partes no las conocíamos del todo. Ahora, agregando un punto político, hay que decir que la ciudadanía reaccionó, como decía hace un rato atrás, y va muy en línea de lo que había mostrado varias encuestas, donde volvía a aparecer el nombre de Michelle Bachelet y de justamente de Sebastián Piñera subiendo en la encuesta. Rocío. Sí, me voy a decir con este punto, después quiero volver a uno que tocaste a raíz de Johannes Kaiser, pero claro, yo le mandé un WhatsApp también a Gonzalo, lo hemos tenido acá en el programa también, y fue una figura muy cercana al presidente Piñera, y le decía que, por lo menos desde mi parte, una de las cosas que iba a extrañar era la chaqueta roja del estar en terreno, su capacidad de gestión frente a los distintos, como echar calón de la resolución del problema, ya. Todo, a ver, no es para risa, pero bueno. Preguntaban algunos si es que le iban a enterrar con el papelito de los 33 mineros. Y eso fue un gran logro del presidente Piñera, que uno dice, si es que hubiera estado otra persona, no hubiera movido realmente cielo, mar y tierra para poderlo sacar, y eso se logró. Y yo creo que una de las cosas que se echan de menos y por qué suben en este cuento tanto Michelle Bachelet como Sebastián Piñera, era esta capacidad de hacerse cargo de ciertas problemáticas específicas, porque así como la tiene Sebastián Piñera específicamente en estas crisis, reacciones rápidas frente a una problemática importante,
Michelle Bachelet también se ha hecho se ha hecho cargo de cosas que de repente no son tan claras a la vista. Por ejemplo, ella, Chile Crece Contigo, la generación de la Juar y todo ese apoyo de la maternidad inicial de los niños, ella fue una de las cosas que levantó. Recordemos también el Pilar Solidario, que se hizo cargo de un tema de una reforma al sistema de pensiones donde había un problema y fue la primera que logró entrar. Después viene nuevamente Sebastián Piñera y crea la PGU, donde amplía finalmente el Pilar Solidario y cambia a un sistema mixto de pensiones. Entonces, yo creo que eso es lo que se extraña de estas figuras y por qué se van aumentando en las encuestas, llegan aumentando ambas en la encuesta, que de repente dentro de la figura de Boric o de su gobierno prima la ideología por sobre la resolución de un problema. Y ahí es donde las otras figuras van creciendo. Y volviendo para atrás, y justo ligándolo un poco con esto, tú hablabas de la beatificación en la política. No tú, sino que Johannes Kaiser pone este tema. Sí. Y esto es algo que hemos conversado varias veces respecto a quiénes son las figuras políticas. Y se espera o existía una idea de los grandes iluminados que venían con la verdad revelada a decirnos por dónde teníamos que ir y hacer. Y nosotros en la interna hemos tenido varias veces esta conversación que son personas, o sea, a lo mejor tienen características especiales y así como lo señalábamos con las personas que trabajaron con Sebastián Piñera, que él no era cualquiera, era una persona bastante especial, sobre todo por su energía de estar haciendo cosas, de estar tratando de resolver problemas y de lo que le exigía a sus equipos de trabajo, pero no necesariamente porque tuviera todas las respuestas de dónde se tenía que ir, sino que él hacía un plan y lo llevaba a cabo. Entonces, ¿qué es la beatificación política? ¿Estamos buscando santos? Porque santos no existen ni en la política, ni en la medicina, ni en la matemática, ni en ninguna parte existen santos. Pero sí tenemos que hacer estos reconocimientos por lo que estas personas han logrado hacer por nuestro país. Efectivamente, es que yo creo que hay un proceso natural que a lo mejor alguien está recordando, citó mientras nos escuchaba, que dice, bueno, no hay muerto que no sea bueno, pero ¿sabes qué? Yo creo que se establece aquí en una condición que es propia, que en este periodo de duelo, de luto, de muerte cercana, casi por una cosa cultural y de las costumbres, uno debería estar en esa parte donde uno reconoce. Ya luego, y esta frase dicha que ustedes deben haber escuchado mucho rato, luego ya la historia, con el paso del tiempo, lo juzgará en su justa medida cuando se nos pasen las pasiones, los gustos de los demás. Luego conversamos ayer cuando pasó esto, lo conversamos durante la tarde, qué sé yo, en el grupo acá de Pailó, que justamente hace el Política Podcast, con respecto a que efectivamente Piñera no era una persona perfecta, no era una persona para beatificar, y muchos de nosotros tenemos fuertes reparos sobre su gestión, pero eso no quita que en estos momentos y en los próximos días tal vez veamos justamente las cosas buenas de las que se hicieron y que no se hicieron pocas. Y lo mismo va a pasar con Gabriel Boric una vez que termine su mandato. Vamos a revisarlo y tal vez nos encontremos con la realidad que hizo más cosas buenas o malas más allá de lo que hayan dicho las encuestas. Entonces, ese factor humano hay que aterrizarlo. Y justamente no hay que beatificarlo, pero reconocerle que hizo cosas y que fue electo 2 veces por nosotros mismos, ¿no? O por lo menos por la mayoría de los votantes que fueron a las urnas, porque me parece mucho que en ese momento era voluntario, ¿no? El segundo, ahí me perdí ahí los tiempos. Sí, todavía había voto voluntario hace rato, ya que teníamos el voto voluntario, la inscripción voluntaria y voto obligatorio. No, para el caso, era como lo mismo. Claro, de alguna forma lo mismo que Michelle Bachelet, que 2 veces. Creo que particularmente, y yo resalto las figuras de la izquierda haciendo este acto no solamente desde el punto de vista republicano y de Estado y de política de nivel, sino desde el punto de vista humano, reconociendo las cosas buenas, pudiendo salir a hacer cosas. Yo veía a Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, y lo mencionaba, partía justamente diciendo la incapacidad que ha tenido el gobierno en ciertas situaciones, los encontrones que ha tenido con él y todo lo demás, pero finalmente diciendo que le resaltaba ciertas condiciones y entre ellas esta búsqueda del diálogo y tal vez la mirada distinta a la que tenía él para lograr las soluciones desde el punto de vista político o el avance de Chile. Y resalto lo que dices tú, una de las características que tenía Piñera y que demostró varias veces fue la capacidad de enfrentar problemas puntuales. Incluso hay un momento que uno... Y estoy yo ahí en esa línea, algunos de nosotros decíamos, hasta parece contento y feliz de salir a terreno y ver qué se estaba construyendo, cómo lo estaban solucionando. Era como, veía a un presidente con una sonrisa en su momento. Él le gustaba, se sentía muy cómodo solucionando problemas. No pasa lo mismo con todos los políticos, por cierto.
y ahí sí hay que resaltarlo por ahí, es decir, ahí se mostraba la mejor faceta tal vez de Sebastián Piñera. No sé qué opinas tú. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que en esos momentos veíamos sus mejores facetas y ahí te voy a contar, mira, las dos mini anécdotas que tengo con él, que fue cuando me tocó recibirlo acá cuando vino a Ferno, que no recuerdo. Yo creo que hacían campañas para el segundo proceso, sí, era campaña para el segundo proceso tipo 2016, en el que vino para acá y estaba ahí en el Diario Austral y me saludó de todo y fue como, ¿quieres una foto con él? Y yo dije que no, en ese minuto. Y no porque me daba cringe, o sea, claramente no quería como sacar como la pinti así como la foto, pero además venía como de algo más de adentro, y es que claro, su primera gestión no fue del todo buena, mucho técnico, poco político, no logró ahí ese equilibrio eventualmente, que podría haber sido mejor, para mi gusto, y en ese minuto en el cual estaba al lado, y lo otro que todo el trasfondo que él traía, ¿cierto? Porque caminaba en una línea en la cual no sé si caía directamente o estaba muy en el borde de lo que era moralmente correcto. Y ahí era como que, me daba a mí como se me apretaba la guata porque era como, ok, te reconozco tu capacidad de gestión, pero el moralmente correcto como que me costaba verlo realmente. Como esa línea no tenía a lo mejor toda la información, pero lo que me llegaba de la prensa en su minuto, de lo que se sabía del Banco de Talca, de la radio Kioto, etcétera, como que no, me contaba. Entonces cuando tuve que ir dentro del mismo tiempo a la segunda vuelta y escoger después de las primarias, que ya tenía mi candidato, y obviamente no salió, estaba la posibilidad de apoyar a Piñera. Y fui a Santiago a escucharlo con un encuentro de jóvenes, pero ese momento era joven, no como ahora. Y ahí escuché qué era lo que él tenía, cuál era el plan que tenía, ¿no? Cuál era lo que nos movía. Y ahí estaba muy cerca de Gonzalo, que era el director de la Fundación Vamos Chile, creo que se llama. No me acuerdo, ahí me perdí ya en el nombre, pero de esta fundación que él creó después de ser presidente. Yeah. Y venían con un diagnóstico muy asociado a la clase media y a la fragilidad de la clase media, de ese sector. Y ahí yo me la compré, debo decir, porque dije, esto es lo que se necesita. Y ahí, si recuerdas tú, él hablaba de la clase media protegida de su minuto y de sus objetivos para poder resguardarla, porque veía cierto grado de fragilidad, y no cierto grado, veía la fragilidad de aquellas personas que habían luchado bastante por llegar donde estaban y que por una enfermedad perdían un trabajo, perdían ese estatus de avance que no habían logrado tener. Entonces tenía esa fragilidad la clase media y él quería protegerla. Pero no sé si se demoraron mucho, y hubo mucho bloqueo dentro del gobierno de lo que querían sacar, pero se avanzó poco y terminamos con el estallido social del año 2019. Sí, yo creo que eso da para otro Política Podcast, no sé cuántos minutos nos quedarán, pero ese yo creo que justamente lo que hemos conversado muchas veces, que es el diagnóstico, y una vez que tú tienes el diagnóstico donde lo cataloga, y una de las cosas que yo reconozco haber criticado en su momento era la definición que se tenía de clase media, y todavía la tengo, por si acaso, porque siento que los políticos tienen una definición que no concuerda con la realidad, porque de alguna forma empuja a un grupo que no debería estar en clase media, debería ser considerado pobre, y hay mucha gente que cuando se le dice eso se siente mal, pero ese mal diagnóstico de dónde estamos parados, en qué condiciones estamos, si somos clase baja, media o alta, yo creo que nos ha hecho algún daño a cómo se manejan las políticas y qué tenemos que soportar los ciudadanos. Pero yo creo que esto da para otro Política Podcast. Pero mira, es particular. Estaba acordándome de una anécdota. Yo me encontré con el expresidente Frey en Plaza de la Yuca hace mucho. Mi hijo era el pequeño y él iba pasando, ya no era presidente, tenía obviamente la escolta que se le entrega. ¿Pero ahí era senador ya o no? No tenía cargo, estaba ya en un limbo, no recuerdo exactamente, pero estaba en un limbo. Y yo me acerco, me parece que con Jinky, y le digo, por favor, quiero una foto de mi hija con un presidente. Entonces, tú sabes que yo entré a las comunicaciones por gráfico, por reportero. ¿Por qué? Porque cuando pase el tiempo va a haber una foto y va a ser historia. Y finalmente, esto me estaba acordando cuando dijiste claro, uno podría tener sus diferencias con no es tu presidente o no lo es, pero la verdad que llegado el momento te encuentras con un Gabriel Boric, con una Michelle Bachelet, incluso te puedes encontrar con figuras que hoy día no están pasando por su mejor momento, no sé, un Giorgio Jackson, por decirte una cosa. ¿Te puedes sacar una foto? Sí, porque en 20, 30 años más eso va a ser historia, eso es un detalle. Y hoy día estamos en presencia de un hecho histórico. La muerte de un expresidente de Chile en un accidente aéreo. En esta condición. El único de derecha. Y el único de derecha. Entonces,
¿Estamos en este momento? Sí. Como suelo decir, Chile está acontecido por estos días. Y Cuando piensas que febrero iba a ser tranquilo, pues no lo es. pero no lo fue. Lo conversábamos en Política Podcast con el economista Nabor Carrillo y decíamos, en los tiempos que no deberíamos estar grabando porque no pasaba nada en Chile. Hoy día no paramos. Se iban de vacaciones. Antes los políticos se iban de vacaciones, así que todo terminaba. Querido Cristian Lobo, esto también termina por el día de hoy, porque estamos en el tiempo. Te agradezco que te hayas sumado a hacer esta reflexión respecto a la figura presidencial del expresidente Piñera. Y a todos los que se sumaron también les agradezco que se hayan sumado y los dejo invitados para mañana a otro Política Podcast. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.